Bendiciones, mis amados, qué bueno que están todos ahí en esta noche de hoy, recibiendo esta transmisión live que hemos planificado el maestro Abiel y yo para que estemos hablando de los conflictos bélicos que se están viviendo en la tierra de Israel. Todos sabemos, mis amados, que la tierra de Israel es exactamente un lugar profético, histórico, religioso y que tiene un significado demasiado relevante para todo lo que es la religión cristiana y para todo lo que es el protestantismo. Así que hablar del tema de Israel, que está en guerra y que está viviendo momentos difíciles y conflictos muy fuertes, es, mis amados, hablar de algo muy serio, muy importante, que hay que prestarle bastante atención. Así que para mí esta noche es una gran bendición poder abordar este tema con el maestro Abiel. Y creo que todos los que están ahí, si tienen alguna pregunta de lo que está pasando, pueden ir desde ahora escribiendo sus preguntas, expresando sus inquietudes, porque de verdad esto que está pasando en Tierra Santa es algo que nos tomó de repente estaba todo bien, de repente íbamos saliendo de esta pandemia y de repente, ¡buf!, más de 500 cohetes han sido enviados a Jerusalén y ha sido algo muy impactante. También me parece que Tel Aviv también ha sido bombardeada y hay más de 60 muertos palestinos y más de una decena de muertos israelitas. Todos sabemos la profecía bíblica y cuál es la postura bíblica en cuanto a Israel. Y yo creo, mis amados, que esto es profético. Estamos esperando por el maestro Abiel que pueda conectarse para que estemos empezando este live y estemos conversando. Shalom, shalom, shalom. Ángela, Dios te bendiga mucho. Dios bendiga más a la pastora Sonia, a Sandra, a Jacqueline, a todos los demás que ya están conectados esta noche. Así que esperamos por el maestro Abiel que se conecte y así damos inicio formal a esta noche para conversar sobre lo que está pasando en Medio Oriente, de dónde viene el conflicto, cómo se originan estas cosas y cuál es la situación entre judíos y palestinos, que pareciera que son la misma raza o que son la misma etnia, pero no lo son. Los judíos y palestinos son personas muy diferentes. Así que gloria al Señor. Esperamos por el maestro Abiel. Jacqueline, gracias por poner el link en el grupo. Gloria a Dios. Gracias por ponerlo en el grupo y a todos los demás que se están conectando. Muchas gracias por estar conectados. Creo que si tienen alguna pregunta sobre el tema la pueden ir dejando y mientras vayamos desarrollando el tema, entonces vamos a ir contestando pregunta por pregunta. Gloria a Dios. También mis amados, los quiero invitar a que mañana se unan a mí en la mañana a eso de 6 de la mañana, porque voy a estar orando a las 6 de la mañana, Dios mediante. Estoy buscando al maestro para invitarlo. Gloria a Dios. Aquí me aparece el maestro, pero hoy tenemos la misma situación en estos días que no me permite invitarlo. Maestro Abiel, mándeme la solicitud. Mándame la solicitud. Dice Juan Javier, ¿qué tiempo queda para la aparición del anticristo? Ese es un tema muy importante abordarlo, pero en realidad el tema de la aparición del anticristo es un tema escatológico que no es tan simple como la gente. Gloria al Señor.
pero no creo, Juan Carlos, no creo que en esta ocasión, en este conflicto bélico, sea que se vaya a presentar el anticristo, porque tendría que estar preparado el tercer templo, que dice que él se sentará en el tercer templo, o sea, se sentará en el templo y se proclamará como Dios y se exhibirá como Dios, como el Mashiach. Y el tercer templo no está preparado porque ese tercer templo se supone que tiene que ser donde está la cúpula de la roca, o sea, donde está el maestro me está mandando la solicitud, pero me la está rechazando. Maestro, Salud, ¿cómo está, doctor? Aquí estamos de nuevo, de vuelta. ¿Cómo aquí está todo estamos. por allá? Gracias al Señor por tenerte aquí. ¿Cómo te sientes? Bien, gracias a Dios. Aquí estamos una vez más al corriente de todo lo que está ocurriendo en Israel, que es tan preocupante hoy en día. Muy Y preocupante, sí, bastante preocupado. demasiado muy, muy, muy demasiado. Yo creo que esto es una cosa que nos ha dejado a todos con la boca abierta porque de repente el mundo estaba saliendo del COVID y todo iba bien y de repente más de 500 cohetes han sido enviados a Jerusalén, a Tel Sí, Aviv, a distintas partes de Israel y esto es muy, muy alarmante. Maestro, para que sí. empecemos a ver con el tema, ¿cómo empieza este asunto? Bueno, son hartos factores por qué ocurrió de la noche a la mañana este conflicto. Sabemos que este problema de Hamas ha llevado muchos años con el pueblo palestino, con Israel. Yo creo que lo que está ocurriendo ahora fue el momento oportuno para, para esta milicia Hamas, para poder estallar de una vez por todas y tener este conflicto eh, político, político, porque es político lo que está ocurriendo en Israel. Eh, bueno, también religioso, el conflicto que está ocurriendo ahora en Israel. Todo fue por un, todo ocurrió, bueno, primero esto sabemos que ocurrió el 10 de mayo, todo comenzó Exacto. ahí, pero esto ya venía hace una semana, 2 semanas atrás, ya Gaza estaba enviando bombas por globo a Israel. Y bueno, y aprovecharon esta ocasión que fue el Ramadán para el mundo árabe. El Ramadán es como decir el primer año, es como decir 1 de enero para nosotros, donde ellos se ganan en la planicie, en los escalones de la puerta, el pórtico de Damasco, que da hacia Jerusalén, y ellos vigilan una noche en ese lugar rezándole a su Dios Alá, y ya donde supuestamente Alá decide eh, si cómo va a ser el año para el pueblo musulmán, para el pueblo islámico. Y justamente en ese día es cuando también hay, hay una colonia judía en Israel, donde también ellos estaban ahí ese día donde el tribunal que está en Israel, eh, pedía, pedía estos eh, judíos que puedan de alguna manera eh, decidirse de poder sacar a los grupos palestinos de aquellos lugares donde ellos estaban, este asentamiento. Entonces, eso fue un asunto, eso fue un, como se dice, eh, un entierro encoge. No O sé si me... sea, el conflicto empieza en Ramadán. Los que están Exacto. ahí pueden ir de sus comentarios y recuerden por favor compartir este video para que más personas se puedan añadir. Comparte este video. Entonces, el conflicto empieza en Ramadán entre grupos, porque tengo entendido que hay muchos israelitas que han comprado terrenos y que han comprado edificios y han comprado viviendas en las partes palestinas. Entonces, hay
lo que ellos le llaman unos colonos judíos en territorios palestinos. Entonces el conflicto empieza entre ellos, prácticamente como si fuese un chisme, una discusión entre los que estaban celebrando el Ramadán Lo que y pasa es que estos. justamente en ese día se decidía qué iba a pasar, qué iba a pasar con con estos palestinos que estaban en ese lugar que era de la colonia judía, justamente en ese momento. Entonces, ¿qué es lo que hizo el pueblo judío para evitar todo este asunto de palestinos que también estaban en contra de que se tomara esta decisión en el tribunal judío? Y para ello pusieron vallas en la planicie para que no fueran, ¿cierto?, los palestinos a formar estos problemas, ¿cierto?, para que se pudiera tomar una decisión tranquilamente, moderadamente, que lo que era el plan judío, para que no se formaran estos conflictos que lamentosamente no se pudo dar. Se dio lo contrario. Por ahí los Entonces, palestinos tiraron piedras a todo esto, no les pareció bien, al pueblo palestino no le pareció bien de que pusieran vallas porque ellos era el día de Ramadán y ellos tenían que ir a ese lugar donde sabemos todos que ellos van a la planicie ahí donde están ellos, el domo de la Lasca o de la Roca, no les pareció bien. Y por otro lado, también el pueblo judío estaba celebrando eh, un año más del triunfo que tuvo, ¿cierto?, en el año 1947, cuando, en la guerra de los 6 días, cuando Israel por fin pudo recuperar Jerusalén. Entonces los árabes, los palestinos, ellos veían que los judíos estaban celebrando y ellos lo tomaron a mal. Lo tomaron a mal. Ellos lo tomaron de que ellos por poco bien, menos se estaban burlando de ellos, porque lo habían cercado ellos para que no pudieran entrar ellos a hacer lo que ellos hacen en Ramadán. Y por otro lado, obviamente el pueblo judío tuvo que defenderse. Y esto le pareció muy mal a Hamas, que, como le digo yo, buscó la oportunidad para poder él ya finalmente, que eso es lo que es lo único que estaba esperando, la ocasión oportuna para poder atacar con toda su arma a Israel, como lo está haciendo en estos momentos que todos los días 1000 por hora están llegando estas bombas a Israel, pero gracias a la tecnología que Dios ha puesto, cierto, por la mente de los judíos, pudieron hacer eh, en la cúpula de hierro. la cúpula de hierro, sí, sí, gracias a Dios. Entonces, los judíos impiden que los palestinos vayan a la cúpula de la roca a celebrar su Ramadán. La pregunta mía es, ¿por qué no dejaron los judíos que ellos fueran a celebrar su Ramadán y se hubiesen evitado este conflicto? Porque recuerda que desde los tiempos de la guerra de los 6 días, cuando le dice un alto militar a otro, este es el momento, tomemos la cúpula de la roca, desbaratemos esta mezquita, construyamos el templo. Ellos no quisieron, no quisieron atentar contra esa cúpula y dejaron, aún teniendo la oportunidad perfecta, que fue la guerra de los 6 días, dejaron la cúpula de la roca ahí. O sea, siempre se ha sabido que estos árabes son personas con un sentimiento de odio muy profundo hacia la comunidad hebrea y que lo que buscan es destrucción, obviamente porque eso es un conflicto muy antiguo, demasiado antiguo eso empezó, me parece a mí, entre Sara y Agar, empezó eso, después continúa Ismael e Isaac hasta el sol de hoy. O sea, ¿por qué no dejaron que ellos fueran y celebraran su Ramadán? Bueno, como dije hace un momento, recordemos que este asentamiento que estaba ocurriendo en las propiedades, ¿cierto?, de estos habitantes judíos, las colonias de lo que estábamos hablando, eh, como se tenía que el tribunal tomar una decisión en ese día, en ese momento, en el barrio Shedi Hará, eh, la Corte Suprema, bueno, el pueblo de Israel quiso evitar de que pasara problemas porque recordemos que el barrio Shedi Hará habían muchos palestinos ahí y lo que quería era tomarse la decisión de sacar a los palestinos de sus hogares
para que ese lugar quedara exclusivamente para la colonia judía. Entonces, en ese momento, como se tomaba la decisión, la apelación del tribunal, entonces, ¿qué es lo que hizo el pueblo? El judío trató de poner cercos ahí para que no se formara un conflicto. Entonces, para evitar este problema, lo hicieron, pero fue una mala decisión. Eso fue todo, una mala decisión. Tal vez si hubieran dejado que los palestinos fueran a hacer su Radamán tranquilamente, tal vez no hubiera ocurrido esto. O tal vez hubiera pasado lo contrario, hubiera sido peor. Entonces, ¿cuál sea la ocasión? Lo que está pasando ya fue todo voluntad del Eterno, nada más, nada más. Ahora, la pregunta es, ¿quiénes son estos palestinos? Los palestinos, ¿quiénes son? Porque esa es la pregunta que se hace mucho hoy día. ¿Quiénes son ellos? Y resulta que estos son en hebreo es Tilishim, en árabe es Filastín, o sea, son los mismos filisteos que pidió Sansón, los mismos filisteos que peleó David con Goliat. Estos son los mismos, son los mismos desde entonces hasta hoy día, son los mismos, exactamente los mismos. Eh, Recordemos que en el año 70, cuando Exacto. Israel salió tuvo que ir porque Roma prácticamente los tenía muy encima, matando a su familia, a los hijos. El pueblo judío salió de su lugar, salió del territorio. Entonces, cuando pasa todo esto, aprovechan los árabes de tomar Jerusalén y el lugar que era el lugar sagrado para el pueblo judío donde estaba el templo, es cuando ellos aprovechan la ocasión para hacer el templo de Alaska, donde supuestamente Mahoma ascendió al cielo. Entonces, legalmente y bíblicamente, Jerusalén le corresponde a Israel. Lo que quiere en este momento Palestina, eh, o Hamas, o el grupo islámico, es que Jerusalén tenga dos capitales. Y eso, obviamente, en ningún país, por lo menos en mi país, nunca se permitiría. O en el país de usted yo creo que tampoco ninguno se permitiría porque no pueden haber dos estados. O sea, que hayan dos capitales, porque hasta antes de la administración de Donald Trump se estaba utilizando a Tel Aviv prácticamente como si fuese la capital, o sea, era la ciudad allá arriba en Samaria, con más flujo, más economía, más movimiento, incluso el aeropuerto de allá, o sea, se estaba utilizando como si fuese la capital. Luego Trump entonces proclama a Jerusalén como la capital oficial de Israel. Esto trae un problema porque es que Jerusalén se ha convertido en un territorio internacional. Si Exacto. se puede ver, Jerusalén está tanto en parte palestina como en parte del Estado israelí, o sea, es prácticamente dividida a la mitad. Incluso en los mapas de seccionamientos, Jerusalén ni siquiera aparece como de uno o de otro. O sea, tenemos a palestinos, tenemos a cristianos, porque ahí están los católicos también, en lo que es la iglesia del Santo Sepulcro, y tenemos los árabes. O sea, es un conflicto serio. Tres Esto es un religiones. conflicto. Sí. Exactamente, la sede de las religiones monoteístas del mundo, la más antigua, están todas ahí y convergen. O sea, bíblicamente sabemos que Jerusalén es la capital de Israel, eso lo sabemos, y Exactamente. ahí es que el Mesías va a venir y va a implantar lo que va a ser su reino milenial. Pero Exactamente. entonces, la declaración de Trump en 2017, también hubieron unos estallidos sociales y hubieron incluso intentos de atentados de terrorismo en la ciudad de New York como represalia a esta decisión que tomó Trump en el 2017. Entonces, la pregunta que yo me hago es la siguiente. En este conflicto actual, ¿se está disputando el territorio de Jerusalén o no? Este es el momento oportuno donde los árabes están presionando a la ONU. A la ONU A para la que, ONU. exactamente, ¿por qué? Porque ellos lo que quieren es que el pueblo Jerusalén se divida
sea un lado judío y un lado palestino. Ahora, recordemos esto, que Israel, en el año 1948, cuando se formó el Estado de Israel, no les pareció muy bien a los árabes. Pasaron 5 días de que el pueblo de Israel pasó a ser Estado en el año 1948 y los árabes nuevamente hacen guerra, se juntaron 5 países para poder destruir a Israel. Ahora, ¿por qué tanto interés? Porque esto es un asunto espiritual, todo esto es espiritual. En uno de los libros de Espiritual. Salmo, el rey David dice que Jerusalén es el lugar del trono de Dios. Es el trono Sí, donde dice que juzgará a él sí. desde allí. Entonces es un conflicto Y, espiritual lo que está ocurriendo. y de hecho, Melquisedec, cuando uno lee la Biblia en el libro de los Hebreos, capítulo 7 y se lee a Génesis 14, Melquisedec, que según las creencias más fidedignas, Melquisedec es el mismo Cristo en una preencarnación antes de venir encarnado como el Mashiach para morir en la cruz. Y dice que Melquisedec era rey de Salem, que Salem no es más que la misma Jerusalén con un nombre abreviado. O sea, el mismo Cristo viene para reunirse con Abraham, viene un tiempo a la tierra en Génesis 14 y se queda a vivir en Jerusalén. O sea, él es el perito arquitecto. El mismo Cristo vino a seleccionar a Jerusalén. O sea, antes de morir en la cruz del Calvario, Jesús viene eh, cientos de años antes y vive en Jerusalén. Y es el mismo Cristo quien selecciona Jerusalén y la señala y le pone por nombre Shalem, y ahí levanta un sacerdocio que el escritor de los Hebreos en capítulo 7 lo describe como un sacerdocio más alto que el de Leví y que es un sacerdocio Exacto. eterno y para siempre. O sea, no es un invento. Exacto. Jerusalén es la tierra santa del Señor. Así es. Pero Bueno, ok. aquí como le quiero leer Salmo 122, pastor, versículo 5. Dice, porque allá está la silla del juicio, los tronos de la casa de David. Ahí en ese lugar, en la silla de los juicios, es cuando Dios va a determinar ahí las naciones. Por eso dice que después Jerusalén, porque toda la copia que hay, la Jerusalén terrenal con la celestial, desciende ahí en el Monte de los Olivos, ¿cierto? Y se implanta ahí. Eso lo vemos en Apocalipsis. Ese es el Y ahí, tema. Ahora lo mismo, a ver, hay muchos dicen que, los árabes dicen que el pueblo judío no está dispuesto de que Israel tenga dos estados. Y por otro lado, el pueblo de Israel dice, sí, nosotros estamos dispuestos a que hagan dos estados. Pero sea cual sea la decisión, si lo vemos en el mundo espiritual o terrenal, a Israel no le conviene formar un estado, otro estado aparte de ellos. un ¿Por qué? palestino, un palestino y un israelita. No conviene, simplemente porque si Gaza, que está un poco más cerca de todo esto, Tel Aviv y Jerusalén, atacan de ahí, ¿qué más cuando estén al lado mismo? Van a terminar expulsando completamente a Israel. Entonces Israel inteligentemente dice, no nos conviene, si nos atacan ahora que están un poco más lejos, ¿qué más cuando estén en nuestra propia tierra? No van a sacar de aquí. Entonces, ¿Y lógicamente, por no qué les... la ONU? Porque tenemos a palestinos del lado este de Jerusalén y tenemos a palestinos del lado del Mediterráneo. O sea, es una bendita distribución que eso no se entiende ni con el teorema de Pitágoras. O sea, Israel pasa medio a medio de los dos terrenos palestinos. O sea, desde el principio yo veo una incoherencia en la distribución de ese terreno. Entonces, Exactamente. me parece, me parece, me parece que hay Bueno, como un encuentro de intereses, porque reubicarlos a ellos sería una guerra sin final. no acabaría, no acabaría. No No, acaba, porque ellos van a querer seguir del lado este de Jerusalén, no se van a eh, querer ir de ahí, pero eh, tampoco van a querer reubicar todos para la franja de Gaza y hacer un estado con cierta distancia.
O sea, no se le ve, maestro, un final a este conflicto, que es el No, conflicto más vivo de toda la historia de la humanidad. exactamente. El país donde más conflicto en el mundo hay es justamente el interés de Jerusalén. Y si lo vemos en la historia para atrás, los británicos, los griegos, los romanos, siempre han tenido interés en Israel. Porque ahí está el trono del juicio, como dice aquí, lo acabo de leer, porque allá está la silla del juicio, el trono de David. Todos quieren gobernar ahí, porque sabe, el mundo espiritual sabe que el que se planta en Jerusalén, de ahí va a gobernar. Quieren estar en el trono de donde Dios va a gobernar. Y Wow. eso no puede ser. Entonces, como vemos, y lógicamente, no pueden haber dos estados. No pueden. Ahora, si No, nosotros miramos el mapa donde están en estos momentos nuestros hermanos judíos y los países árabes, rodean todo, ¿cierto? Y dejan en el centro minúsculo a Israel. Entonces, tienen tanta tierra, tienen tanto donde ellos pueden exacto, exacto, poner su capital de exacto. Palestina, no, pero ellos quieren especialmente en ese lugar donde, entonces como digo, todo es un mundo espiritual, donde se está formando esta cosa ahora es todo un interés político y espiritual, todo. ¿Cuál sería la posición de los Estados Unidos en cuanto a este conflicto, maestro? Bueno, Estados Unidos apoya, Biden dijo de que Israel tenía el derecho de defenderse, pero más allá tampoco no presta apoyo, porque si sabemos, si hubiera estado el presidente anterior, seguramente muy probable que sí hubiera prestado apoyo armamentísticamente o militarmente a Israel. Pero bueno, en este momento igual Israel no está solo porque Biden le dijo que Israel tenía el derecho de defenderse. Y ya eso es una gran cosa para Israel. Pero igual Israel, en cierta manera, ellos lo que hace es protegerse nada más. Porque si Israel le hubiera querido destruir a Gaza, ya lo hubiera hecho. Porque bastó de mandar solamente un misil y dejó, y fue preciso. Y sin embargo, Gaza cuando mandó una bomba, equivocadamente fue a destruir a donde está la cúpula de la roca. Entonces, vemos que la precisión que tiene Israel, de acuerdo a sus misiles dirigidos, es con precisión. Entonces, ¿A qué, como a qué, a qué se debe toda esta tecnología tan avanzada que tiene Israel? Porque Israel nos ha dejado con la boca abierta de ser segregados, 6 millones de judíos muertos a la mano de la Unión Social, de la SS, los de la esvástica, Hitler, o sea, ser perseguidos, diseminados, destruidos, satanizados, de repente verse con uno de los países que tiene el cuarto ejército más efectivo del mundo, con la tecnología más efectiva del mundo entero, que ni los chinos le ganan. O sea, es una potencia mundial. ¿A qué se debe toda esta magnitud y majestad de esta tecnología? bueno, recordemos que Dios siempre va a estar con Israel. Nunca lo va a dejar porque la Biblia lo declara como la niña de sus ojos. Quien toca a Israel está tocándole la niña de los ojos a Dios. O sea, una forma no literal, todos lo sabemos. Y sabemos que Israel lleva 70 años como nación, 73 aproximadamente. Entonces vemos que en poco tiempo países que llevan mucho más años, incluyendo el mío, no tiene la tecnología, el avance de la medicina, de la ciencia y de la tecnología que tiene Israel en este momento. Es porque Dios ha puesto algo especial en el pueblo judío, su bendición. Y bueno, como vemos, ¿cierto? Bueno, en el libro de Daniel, muchos libros, donde vemos cómo Dios siempre interviene de forma divina, mandando sus ángeles al arcángel Miguel, Miguel que es el que está al cuidado de Israel. Él es el general de los generales, así que está en buenas manos. Ahora, también en el año 1988,
eh, Palestina se declara como la capital, pero lo que pasa es que la ONU no reconoce estos estados. Hay 138 países que sí. Entonces, lógicamente, ¿por qué no reconocen la ONU legalmente a Palestina como la capital? Porque sabe el conflicto que habría más adelante. Simplemente por eso. Como lo que Pero acabamos de decir, si los palestinos están en una distancia lejana ahora, ¿qué más si estuvieran al lado? Sería peor. Entonces, la ONU sabe que no puede eh, aceptar a Palestina como un Estado. Y ahí mismo en Israel no puede. Sería una entonces muerte pero segura todos los días para el pueblo de Israel. los palestinos entonces están siendo apoyados ahora mismo por quienes, porque escuché que Siria se había unido al conflicto también. Sí, en este momento está Irán, Turquía y Gaza, Hamas. Son tres países que están ahí, ¿cierto? Y que siempre han tenido eh, el interés de poder destruir a Israel. Ahora, la palabra de Dios en muchas partes de la Biblia nos declara, ¿cierto? Como Jeremías 30, donde dice que Israel estará en dolores de parto. Y ahora vemos esos dolores de parto porque, por ejemplo, hemos visto, ¿cierto?, a judíos que viven en Israel y están muy asustados porque ellos nunca pensaron de pasar estos problemas que están pasando ahora. Siempre habían atentado o bombas por allá, por ejemplo, como le decía hace una semana atrás, en Eilat estaban tirando 200 bombas y Israel no hizo nada, quedó calladito. Después, a los días pasó lo mismo, pasaron a tirar un bomba de globo en globo y pasó lo mismo. Pero ¿qué es lo que pasa ahora? Ahora no, ahora no, ahora no se quedan, ahora no, ahora están, su objetivo, Hamas dijo literalmente, no vamos a descansar hasta haber destruido Israel. Ese es su objetivo. No, pero esa gente de Hamas, dice Sandra, en todo tiempo de guerra vemos la gracia y favor de Dios sobre Israel. Amén. Así mismo es. Amén. Entonces, la gente, este grupo de Hamas, esta gente, ¿qué es lo que yo, de dónde vienen, quiénes son, por qué este odio hacia Israel, cómo se conforman, quién es Hamas? Bueno, este es un grupo, es una resistencia islámica, es una resistencia Son islámica, islámicos. yihadista, claro, yihadista, donde ellos abiertamente se levantaron como terroristas. La mayor parte del terrorismo comienza en Hamas, allá perdón, en Gaza, por este señor. Ahora este movimiento es una resistencia islámica, su fin es poder destruir a Israel a como dé lugar. Y ellos son los que son capaces de mandar a sus hijos con bombas, los kamikazes, ellos son Son- especialmente los que hacen eso. Ellos, si tienen que destruir a su familia por llevar su objetivo, lo van a hacer. Lo van a hacer. estos, estos son yihadistas extremistas, entonces. Sí, sí, exactamente. Pero Exactamente. entonces, Mire, ahora otra parte que también me gustaría tocar. eh, el pueblo judío dice lo que nos está ocurriendo ahora es porque vamos a presentar al Mesías este año. Eso es lo que ellos dicen. Ahora, ¿será lo opuesto? Yo pienso que es lo opuesto. Es lo eso iba a opuesto. preguntar, Porque eso iba a exactamente preguntar. lo que está haciendo Dios en este momento al pueblo de Israel, mire, lo que ustedes están haciendo está mal. Porque recordemos que aquí Elvis estaba preguntando eso. Recordemos que ellos ahora en noviembre, aproximadamente el 10, declaraban al nuevo Mashiach. ¿Ya? Entonces, lo que está Exacto, ocurriendo ahora ocasionalmente es justamente un castigo de Dios. ¿Por qué? Porque no quieren exacto. aceptar al Mesías, nuestro Mesías, al Yeshua. Y recordemos lo que viene ahora el 26 de mayo, que es el eclipse eh, lunar, donde la luna se convierte en sangre, y el 10 de junio es
el eclipse de sol, donde formará un aro de fuego alrededor. Entonces, ocasionalmente, siempre cuando hay un eclipse de sangre, eh, en, eh, siempre ocurre algo en Israel. Pero esta ocasión se adelantó a lo hecho. Hay algún señales. conflicto. Recordemos lo que dijo Yeshua en Mateo 24, dice que ¿qué señal habrá de tu venida? Bueno, cuando el sol, ¿cierto? La luna en sangre, el sol, habrán guerra, y estos falsos mesías, falsos cristos. Entonces todo esto es cumplimiento de la palabra de Dios. Todo lo que está ocurriendo es lo que Dios, lo que Entonces, Yeshua nos dijo. aquí pregunta Elvis Carrillo. Dicen que Israel tiene su propio Mesías. En cuanto a eso, quería abundar. Dicen que Israel tiene su propio Mesías. Entonces, puede ser un castigo divino, puede ser una advertencia divina, puede ser un plan divino para que ellos se devuelvan de este mal camino. Pero alguien dijo por ahí que cuánto hacía falta para que se manifestara, no encontré la pregunta, quién fue que la hizo, el anticristo. ¿Esto tiene que ver con el anticristo o es solamente un principio de dolores? Este es un principio de dolores. Recordemos también que, a ver, sabemos que este año proclaman al Mesías. Ellos ya lo dijeron. Lo único que estaban esperando era al Elías, al Eliyahu, al profeta Elías, porque Elías tiene que ungir al Mesías, como lo hizo en este caso Juan el Bautista con nuestro amado Yeshua, Jesús. ¿Y quién sería ese Elías? ¿Quién califica para ser Elías Bueno, actualmente? todo apunta al rabino respetado que hay en Israel, que hasta muchos rabinos de mucha edad avanzada respetan a este señor, que es Shlomo Beri, Shlomo Yehudá Beri. En estos días, Sí, exactamente. Entonces, a ah, él lo tienen como el Mesías porque se sabe la Torá al revés y al derecho y lo consideran un hombre muy intelectuado en la palabra de la Torá. Y calificaría para ellos que fuera el Elías. Y él tendría que ungir al Mesías que supuestamente lo sería este año. Entonces, yo creo que puede que todo apunte que sea, como dicen algunos, antimachía, porque algunos dicen que no, que es un estado político, una élite mundial que quiere gobernar al mundo. Pero bueno, sea cual sea el caso, hay que estar atento a las profecías, porque Yeshua dijo, vendrán muchos falsos mesías, falsos cristos. Y este puede ser pero, uno de los candidatos. pero en ese sentido me parece que no podría manifestarse el Mesías ahora, porque a Dios te bendiga mucho. Hay un tema que es que el Mesías se sentará en el templo y el templo no está listo porque la cúpula del halcón desde la roca está ahí. O sea, y en ese territorio es que debe de ser construido el tercer templo. O sea, si Ahora, ese templo de los islámicos está ahí y el tercer templo no está listo, ¿dónde se sentará el Mesías? La profecía dice que es en el templo. O sea, hasta que no haya templo en Jerusalén, no puede haber entonces un anticristo. Pienso yo, según la profecía. bueno, en Zacarías 9 habla al respecto de esto. Pero recordemos que dice que supuestamente, según los estudios que se ha hecho, el anti-Mashiach va a construir el templo. Él mismo. En el libro de Daniel lo vemos, y él mismo dice que se sienta en el templo y se proclama a Dios. Y ahí es cuando el pueblo judío se recuerda de las profecías de Yeshua y dice, el pacto hemos hecho con la muerte. Así lo dice el libro de Daniel, el pacto hemos hecho con la muerte. Entonces, ahora, ocasionalmente o divinamente, los judíos destruyeron la mezquita de Al-Aqsa. Entonces, todos dicen de que fue todo dirigido, Dios usó a los mismos árabes para destruir el lugar sagrado que es para ellos, para poder construir. Ahora recordemos que son muchas cosas, muchos factores. Este anti-Mashiach tiene que hacer un pacto de paz con los árabes. Y tiene que ser una persona muy inteligente, dice
en el libro de Daniel, que será entendido un enigma, un carisma muy cordial, vas a ver llegar muy a piel con ellos, pero se rompe, dice, a la mitad de la semana, así lo dice el libro de Daniel, a la mitad de la semana este pacto, y se proclama el hombre de pecado, o sea, se revela como él es realmente. Podría ser entonces 3 años y medio, porque a veces cuando la profecía habla acerca de la semana, está hablando de cada día como un año. Exacto, 7 años proféticos sería entonces un pacto de 3 años y medio. Pero exactamente. caramba, entonces está actualmente en función la mezquita, creo que de Omán era que se llamaba. Sí, en este momento la mezquita está deshabilitada, no está operativa. No, No están yendo a la planicie los árabes en este momento. Sí, ahora sí, los árabes, perdón, el pueblo de Israel abrió el lugar para que los árabes pudieran acceder tranquilamente, ya hicieron retirada los israelitas. los Y militares. ellos creen que es por un triunfo para ellos, creen que es un triunfo. Pero bueno, No, porque el Estado israelí siempre ha sido muy condescendiente. De hecho, con el edificio que fue derribado en Gaza, hubieron 3 bombas de advertencia y hubo una llamada de advertencia y se les explicó a esas personas que desalojaran. O sea, Israel nunca ha tenido el deseo o la intención de destruir ni oprimir. Si Israel hubiese querido oprimir a los palestinos, hace tiempo que lo estuviera haciendo, porque tienen el dinero, el apoyo de Estados Unidos, la tecnología y la inteligencia y la economía también. O sea, ellos siempre han buscado un punto intermedio donde nadie se sienta desplazado, pero me parece que la envidia que esta gente le tiene al Estado judío no lo va a dejar jamás vivir en paz con ellos. no, como digo, los palestinos son los mismos filisteos. Ellos siempre han querido oprimir, incluso el rey David en Primera de Crónicas 18 muestra de que David derrotó a los filisteos. Pero un momentito. Mis amados, quedan 10 minutos de transmisión, nos quedan 10 minutos, perdón. Todo el que tenga alguna pregunta para el maestro la puede hacer para estarle respondiendo en los próximos 10 minutos. Dice Sandra Sayas, velar y orar es tiempo de clamor y clamar para no ser engañados y estar atentos a la palabra del profeta que Dios dio. Nunca el mundo ha podido tomar a Israel. Así mismo es. Israel siempre ha tenido una, una, una protección divina. Ellos ahora mismo cuentan con una cúpula que se llama la cúpula de hierro, que es como un sistema antimisiles que intercepta los misiles en el aire y choca y explotan los misiles antes de que bajen a Israel. Pero le tiraron 500 proyectiles estas últimas semanas y uno que otro proyectil sí llegó a penetrar a Israel y sí llegó a hacer daño. Van más o menos 10 muertos en Israel y la cosa está muy caliente. Entonces Estados Unidos apoya a Israel, pero lo que es el bloque comunista, socialista, como es Rusia, como es China, están en apoyo y tienen su vista puesta en los enemigos de Israel. Entonces, si se mete Estados Unidos de plano a defender, esto podría causar lo que es una tercera guerra mundial y las cosas pudieran ponerse bien serias. Entonces, maestro, para terminar, tenemos tenemos aquí un comentario de Marisela, dice, es verdad, debemos estar atentos a la llegada del Señor, porque Él llegará de repente, hay que orar y estar en fe con Él. Entonces, maestro, para terminar, mucha gente está asustada, mucha gente piensa que esto tiene que ver con el anticristo. ¿Tiene esto que ver con el anticristo, sí o no? O para que el anticristo se manifieste, ¿tiene que estar el templo hecho, sí o no? Porque hay mucha gente que ya está con el tema este, que el anticristo, que el anticristo, que el anticristo, que este es el fin del tiempo, que esto es el fin. ¿Qué piensa usted de esto?
Bueno, primero, primero sabemos que el pueblo judío está esperando al antimashiach. Yeshua lo dijo. Vendrán muchos mesías en mi nombre. Si llega a aparecer, si llegase en la ocasión en este momento a aparecer el antimashiach, y que puede ser la ocasión, eso ya estamos a la puerta del retorno de nuestro amado Yeshua. Eso quiere decir que hay que estar más preparado que nunca. Recordemos que Israel es el reloj profético. Toda la Biblia nos está hablando de Israel, 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 Israel. Que estemos atentos, escuchando, viendo, atentos a las señales. Y bueno, a lo que también dijo el rey David, orad por Israel, pedid por la paz de Jerusalén, sean prosperados los que te aman. Si llegase a aparecer el antimachía este año, del momento de que él comienza, tenemos que empezar a contar los años. Del momento que él comienza. Hay mucha diversidad donde dicen, no, es que nosotros no vamos a estar en la tribulación. No, si vamos a estar, que no, que no. Bueno, ese sería ya otro tema, donde hay que hablar de ese tema, eh, pero no es muy alentador, no es muy alentador en cualquiera de las situaciones. Lo único que sí Pero, hay que estar preparado. Y pero que me recordemos lo que dijo Yeshua, que él vendría a la final trompeta. Y recordemos que aquí en Israel se toca la trompeta en Yom Kippur. Ok. Así que hay que estar Entonces, atento. Sí. este anti-Mashiach podría ser hebreo, proclamado por los hebreos, porque según la tradición y en la corriente de pensamiento teológica occidental, es prácticamente un líder político mundial, no local, que traerá un sinnúmero de políticas de gobierno que van a poder establecer un acuerdo de paz entre los árabes y los judíos. O sea, pienso que si ellos proclaman a su Mashiach sería prácticamente un falso Mashiach, porque el que según refleja la tradición occidental y según los escritos de Pablo, este Mashiach me parece que sería un líder mundial con alta escala política, y como el mundo entero tiene descendencia judía, por ejemplo, ahí están los reyes de España, esa gente son judíos, los Borbones, que yo soy apellido Borbón también, de ellos, de la corona española. De hecho, vinieron una vez aquí a buscar los Borbones para darle disque la herencia, y mi abuela dijo que no quería nada de eso. Mi abuela debió consultar con nosotros, los nietos. Pero, o sea, decir que el Mashiach, el anti-Mashiach, tiene que ser descendencia judía y un líder político prominente, no es difícil, porque la mayoría de reyes y monarcas mundiales, la mayoría son judíos. O Por sea, ejemplo, el príncipe Felipe de España. Todos pensaban exactamente. que él podía ser el antimachía porque era judío y descendiente directamente también del linaje del rabí. O sea, creo que si proclamarían a su Mashiach, creo que no, creo que sería quizás un falso A Mashiach, mí, porque a mi, sería un líder a mi sin poder opinión, militar. si fuera que este año proclamaran a su Mesías, para mí no es el anti-Mashiach. Para mí es uno más de lo que se va a presentar. Porque después se van a dar cuenta Exacto, que, claro, claro, que no era el que exacto, ellos porque estaban. ahí estuvo Balcobá. Muchos mesías han habido. En el tiempo de Yeshua Balcobá, se levantaron mucho. Claro, exacto, va a ser más de uno más. Para mí 23. va a ser uno más. Sí. Yo pienso que sería uno más, porque el anticristo sería un líder de escala mundial. Correcto. Bueno, maestro, muchísimas gracias por estos minutos conversando muy amenamente, y gracias a la gente que ha estado ahí atenta a esta transmisión. Mañana estaré orando a las 6, estaremos orando por la paz de Jerusalén y por más peticiones que se añadan. Quiero que me le dé un mensaje final en estos tiempos tan difíciles que estamos viviendo proféticamente a esas personas que están conectadas y que verán esta transmisión cuando volvamos a retransmitirla. Bueno, hay que estar
tranquilo porque hay muchos hermanos que están asustados y no es para menos, hay que estar alerta a todas las profecías que están ocurriendo en Israel. Pero todavía no es el fin. Recordemos que tiene que ocurrir muchas cosas, muchas profecías, falta la guerra de Gog y Magog, la guerra tiene que ser en Megido y todavía falta mucho. Así que hay muchas profecías faltantes todavía por cumplirse, pero tampoco eso nos quita que estemos alerta, pendientes, y bueno, estar en comunión con el Abba, con el Padre, porque no sabemos qué momento Él nos va a llamar. Entonces hay que hacer como que el último día de nuestra vida, cada día, en buscarlo a Él. Amén, amén. Pues muchísimas gracias, maestro. Shalom, Bien, shalom, shalom. Saludos shalom, allá en casa. shalom. Gracias a todos por haber estado conectados. Bendiciones.